seguimos charlando con temas que tienen que ver con las cuestiones que impactan e involucran y en algunos casos preocupan a los bonaerenses y a todos los argentinos, porque el tema vivienda y situación de hábitat es un tema que está en todo el país, pero en nuestra provincia principalmente. Así que el invitado de hoy que vas a presentar nos va a hablar del tema alquileres. Así es, estamos con Jerónimo Guerrero Iraola, que es director de Coordinación de Unidad de Defensor de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás, Jerónimo? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, muy bien. Tema de alquileres. Hace poco entró en vigencia una ley que está siendo cuestionada por todos lados. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos y qué es lo que está provocando a nivel, por lo menos de lo que le llega a ustedes a la Defensoría? Bien, hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, entró en vigencia la ley 27.551, la llamada ley de inquilinos o ley de alquileres, que introdujo algunas reformas al Código Civil y Comercial de la Nación, principalmente en lo que concierne a contratos de locación con fines habitacionales, es decir, el alquiler. El alquiler para la casa, inquilinos para vivir. e inquilinas. El alquiler para vivir, para vivienda de Así hogar. Es. La idea de ese proyecto que tuvo un proceso de debate, de discusión en relación a algunas organizaciones de inquilinos e inquilinas, era ampliar el marco de derechos para justamente los locatarios, la parte locataria, que cuando es con fines habitacionales es lo que conocemos habitualmente como inquilinos e inquilinas. ¿Qué sucedió en la práctica? Bueno, yo creo que como en abstracto la ley es bastante buena, vino a introducir algunos marcos de derechos que son promisorios a futuro, pero obviamente lo que se termina generando cuando hay un cambio tan drástico en la regulación sobre una cuestión tan sensible como es la cuestión habitacional, como es la cuestión de acceso a la vivienda, generó algunos desfases de expectativas o algunos niveles de incertidumbre que impactaron en la dimensión sociológica, digamos, no tanto en la dimensión jurídica. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Es muchas personas que tienen una propiedad, que la ponen en el mercado, la ofrecen en el mercado para alquilar, que digamos, sufrieron un desincentivo en relación a la posibilidad... Pero ¿y por qué ese desincentivo? ¿Cuál es básicamente? O sea, yo soy dueño de la casa y ¿por qué? ¿Cuáles son los 2 o 3 elementos que me dicen, no, mejor no la pongo en alquiler? A ver, hay varias cuestiones. La primera tiene que ver con que se cambió el piso mínimo de años en relación al contrato de alquiler. Se pasó de un mínimo años. de 2 a 3 años. Pero además se cambió la lógica de la actualización del precio del alquiler y la ley habilita si el contrato es de 3 años, 2 actualizaciones. Es decir, se pasa a un formato de actualización anualizado a partir de un índice que publica el Banco Central de la República Argentina. ¿Qué es lo primero que sucedió con todo esto? Como el contrato es a 3 años y había una incertidumbre respecto de digamos, el costo o el precio de inicio estaba bien claro, que era el precio al que uno ofertaba, pero no había una incertidumbre respecto a cómo iba a funcionar ese índice, cómo iba a terminar desempeñándose. Entonces, bueno, ¿cómo yo me aseguro, es el planteo que se hacía, que al finalizar el tercer año voy a estar más o menos acompañando con las variaciones de precios y demás? Esto generó un efecto que fue un desincentivo en algunos casos, pero también digamos, una pequeña inflación en el costo de aumento por las dudas. Aumento por las dudas y ya, digamos, desde esta base tengo una espalda, un colchón para eventuales cambios. Sí, y eso impacta en que a la persona que tiene que alquilar le cuesta más. Claro, esto fue uno de los aspectos. Otro de los aspectos es que la norma establece la obligación, la necesidad de denunciar el contrato de locación ante la AFIP, ante la autoridad tributaria. Y en ese marco sabemos, porque veníamos tratando en la Defensoría con el marco regulatorio anterior, que hay toda una composición, que quienes son inquilinos o inquilinas lo deben conocer, que hay una parte que generalmente se abona llamado en blanco negro, y una parte en negro. Entonces, esto viene a generar, digamos, trastoca de alguna forma la lógica, la práctica, que no necesariamente esa práctica estaba bien, pero lógicamente sabemos que muchas veces las lógicas que imperan en el mercado terminan determinando las conductas o generando impacto en la dinámica social. Claro. Entonces esto generó también una ventana de incertidumbre, una retracción, muchas personas que no necesariamente tenían declarados todos los contratos de locación, dijeron, bueno, si tengo que declarar todo esto, de repente mi situación impositiva
cambia. Sí. Y entonces, Pero vos decís que esto ahora no va a suceder más, esto de poder a ver, mentir, digamos, el valor del alquiler. yo creo que todavía no atravesamos el tiempo suficiente como para hacer una evaluación en perspectiva de la norma. Porque una cuestión que es contrafáctica, pero nos puede servir para pensar en un plano hipotético, es muchas personas hoy nos dicen, y con el índice actual, la verdad que el incremento sobre los costos del alquiler es muy Hay marcado. alquileres que son un disparate, o sea, y no Y- tienen relación por ahí con otras propiedades de las mismas cualidades. Eso es cierto, digamos, e incluso si uno pondera cómo funcionó el índice cumplido el primer año, que es cuando empezamos Claro, ahora a ver sí, a ver. las primeras actualizaciones, hay casos en los que supera el 40% y hay en algunos casos que llega casi al 50%, con lo cual en ese punto uno podría pensar que hay alguna cuestión a mejorar, que la ley es perfectible. Ahora también, y esto hay que decirlo porque si no estamos comparando con la nada, que con el marco regulatorio anterior veíamos casos con actualizaciones o indexaciones de los contratos a instancia del SER, del dólar, del índice del precio de la bolsa de cemento y estas cuestiones que no necesariamente estaban reguladas, pero había cierta flexibilidad en relación a la autonomía de la voluntad, a cómo se contrataba en un contexto de volatilidad como el que estamos viviendo en relación a los índices de inflación, hubiese funcionado tal vez de la misma manera. Habría que comprobar caso por caso, pero sí lo que tenemos que decir, porque es importante desde el análisis de la política pública, es que esta cuestión yo la pondría en un marco de cierta relatividad en relación a cómo evaluamos el rendimiento de la ley. Jerónimo, y digamos, a partir de que comenzó la vigencia o la entrada en vigencia y todo, ¿cómo se fue modificando, si es que pasó, el tema de los reclamos ante la Defensoría? ¿Quiénes vienen y por qué a pedir ayuda a la Defensoría? Bien, venimos de una situación muy atípica y anómala que fue la pandemia. Nosotros, Claro, ahí se suspendió todo eso. a lo largo de 2020 tuvimos un crecimiento interanual del 500% en materia de reclamos de inquilinos e inquilinas, pero bueno, hubo normativa de emergencia, el decreto 320, sus prórrogas, que suspendían los desalojos, daban la posibilidad de suspender el pago o las diferencias por aumentos, digamos, todo esto motivó muchísimos reclamos o planteos ante la Defensoría, sobre todo en búsqueda de información o algunas situaciones incluso abusivas. También una de las cuestiones que hemos visto es que la ley 27.551 o el decreto 320 amparan lo que es el contrato formal. Una de las cuestiones que surgió en forma muy clara y que la verdad que nos da la pauta de que hay una situación que hay que atender es que muchas personas resuelven la situación habitacional desde la informalidad. Alquilan una pieza de una pensión. O subalquilan también. O subalquilan. Sí, o tienen un contrato que no está avalado, ni firmado, ni sellado. O no tienen ni contrato de Es un palabra. contrato de palabra. Y aquí hemos visto situaciones hasta muy críticas, sobre todo durante la pandemia. Un caso claro, un ejemplo claro, que de los que tuvimos 3 o 4 que fueron bastante notorios. Una persona que alquilaba una habitación y el tablero con las teclas de luz estaba en el frente donde vivía el propietario o la propietaria. Y bueno, frente a la falta de alquiler que estaba, el pago del alquiler le cortaba la luz o el servicio. Entonces, aquí hay un tema que me parece que tenemos que empezar a atender en forma integral o transversal, que tiene que ver con que el marco regulatorio funciona bien o mal o es perfectible, pero para contratos formales, para relaciones jurídicas formales. ¿Qué hacemos con la enorme cantidad que sobre todo emergió durante la pandemia de personas que hoy no tienen resuelta siquiera a través de un marco normativo, un paraguas legal, su situación habitacional, y que son muchas personas? Entonces, esto es otro de los temas. ¿Sabemos qué cantidad o qué porcentaje? La Defensoría funciona como un observatorio, como una caja de resonancia. Ahora, no podría precisar, digamos, en forma... No, y todos nunca se van a saber. el rigor estadístico, digamos. Pero más o menos en función de lo que ustedes reciben, están en un 60-40, más o menos por ahí. Y hemos tenido casi un empate, digamos, durante la pandemia, los reclamos, hemos tenido muchísimas situaciones que se daban en el marco de la informalidad. Ya superada esa etapa, digamos, el tsunami que implicó la normativa de emergencia, que hago un paréntesis, es muy importante cuando el Estado interviene en las relaciones jurídicas, porque el decreto 320, aún con las críticas que hubo de algunos sectores, funcionó como un amortiguador muy importante de personas que de repente tenían o tienen un buen estatus económico, pero dejaron de trabajar en cuentapropistas y de repente no pudieron pagar y ahora están resolviendo la situación
de acuerdo al escalonamiento que proponía esa normativa de emergencia. Entonces, es importante la regulación de estas cuestiones. Pero digo, superada esa etapa anómala, esa etapa de emergencia, de excepción, hoy lo que empezamos a ver son algunas cuestiones que tienen que ver con las consultas. Uno del costo de entrada de los alquileres, otro con algunas ficciones o fraudes normativos, que es muchas de las cuestiones que se aprecian, no se celebran nuevos contratos, sino se celebran prórrogas. Entonces se hace una ficción jurídica en algunos casos, una persona Y no está previsto eso, no existe. Jurídicamente no existe. Echa la ley, echa la trampa, tratan de encontrarle la vuelta. Lo que pasa es que, bueno, ahí el límite es muy finito y por eso es muy importante el rol de la Defensoría en el asesoramiento, porque hay casos en los que la prórroga sobre una relación jurídica regida por una normativa vigente al momento de sanción del contrato original, antes de la ley de alquileres, podría caber, digamos, habría que evaluar el caso, pero hay otros casos en los que cambia el objeto del contrato y se lo hace pasar como una prórroga a un contrato que ya no tiene nada que ver con aquel contrato original. Y estas situaciones se ven, hay que analizarlas desde la casuística, por supuesto, no se puede dar una regla general, pero lo estamos viendo y mucho. Entonces, son las cuestiones que ahora empezamos a ver y que tienen que ver con este nuevo desempeño. Muchos nos consultan por la aplicación del índice. Nos dicen, claro, está bien, está mal, claro, es, no es. me están diciendo esto de la inmobiliaria, está bien, está mal, corresponde, es el índice del Banco Central. Nosotros obviamente decimos que lo pueden chequear porque la página del Banco Central es pública, se puede acceder, pero hay que hacer una pequeña fórmula matemática y esto te arroja cuál va a ser el monto final. Bueno, nosotros estamos cotejando en este momento eso frente a la duda, a la incertidumbre. Y básicamente tiene que ver con esas cuestiones. ¿Vos crees que la ley de alquileres, digamos, favorece más al inquilino, al propietario, o es objetiva, por decirlo de alguna manera? Yo creo que hoy es temprano para sacar conclusiones. Creo que hay cosas que hay que empezar a atender, que empiezan a ser indicadores. Una de las cuestiones es que la ley de inquilinos, en términos de derechos y garantías para justamente la parte locataria, los inquilinos e inquilinas, forja un marco de garantías, como decía, de derechos. Ahora deja o excluye aquellas locaciones o inmuebles que tienen habilitación comercial. Entonces, ¿qué está empezando a pasar? De repente muchas de las cuestiones que están de los inmuebles que están ofertados, uno ve que tienen habilitación comercial o están ofrecidos a partir porque está fuera de ese está marco fuera de esa claro, previsión, permite otro tipo de indexación, digamos, una cuestión más clásica, si se quiere, pensando en el antiguo marco normativo. Entonces, bueno, estas son cuestiones sociológicas. Uno ve, o de mercado, si se quiere. Entonces uno empieza a ver cómo hay una tendencia a tratar de eludir la ley. Claro. Bueno, sí, sobre todo aquella parte que no me conviene. Claro, hay que empezar a atenderlo, me parece que es prematuro, pero sí es importante el rol de ámbitos como la Defensoría y sobre todo esta idea del Defensor del Pueblo, de Guido Lorenzino, de poder ir forjando a partir de esa caja de resonancia, de esas cuestiones que van llegando, unos criterios, unos estándares para proponer algunas cuestiones que eventualmente pueden ser mejoradas. Nosotros no nos enamoramos de la norma, hoy es un marco jurídico vigente, pero entendemos que si sociológicamente vemos alguna disociación muy grande o alguna cuestión que empieza a no estar buena para, sobre todo, las personas que intervienen en la relación jurídica, bueno, eventualmente se podrá proponer alguna reforma. Y además de la Defensoría, ¿en qué otro lugar se puede reclamar alguna cuestión vinculada a la ley? Bueno, hoy hay un área de inquilinos creada en el marco del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, es un área reciente que viene trabajando muy bien, viene coordinando. Y sobre todo los funcionarios que lo integran provienen de Inquilinos Agrupados, la organización que promovió, sobre todo se puso al frente de militar la reforma legislativa. Allí se está trabajando bien y bueno, después hemos articulado desde la Defensoría muy bien también con el Ministerio de Hábitat de la Nación. Allí hemos encontrado algunas respuestas, algunas iniciativas, algunas salidas y hoy se está armando un registro de inquilinos a nivel nacional, sobre todo para empezar a receptar la interseccionalidad en términos de vulnerabilidad, porque eso es lo que me parece que hay que empezar a separar. Me parece que una de las grandes definiciones que tenemos que tomar en materia de inquilinos es separar la paja del trigo. No todo es lo mismo. Primero tenemos la situación de contratos irregulares, bueno, eso hay que atenderlo y rápidamente, pues son personas que están a la buena, digamos, a la deriva totalmente. Luego tenemos la situación de personas que llegan
a pagar el alquiler, digamos, con lo justo y que tienen que hacer rebusques y que la verdad es que no les sobra nada. Y después están las personas que alquilan pero no tienen ningún tipo de problema y encuentran incluso algunas soluciones alternativas o marcos jurídicos también complementarios desde donde apoyarse. Entonces, esas tres espectros, pilares, tres sí. grandes espectros merecen una atención casi hipodérmica, diferenciada, y es allí donde tenemos que poner un poco el foco. De las quejas y los planteos que llegan a la Defensoría, ¿se han podido resolver? O sea, ¿ustedes intervienen digamos, en carácter de qué? ¿De intermediarios, de asesor para un lado o para el otro? ¿Hay alguno? ¿Vos podés presentar algún caso de gente que te ha llamado con un problema y que Sí. se lo resolviste porque hablaste con otra parte o esa parte no les corresponde a ustedes? Mira, es muy buena la pregunta. Lo primero que tenemos que relativizar es esto de que la ley se supone conocido por todos y por todas. Uno de los primeros roles de la Defensoría es combatir la infodemia o combatir la falta de conocimiento respecto del marco regulatorio y sobre todo de conocimiento respecto de los derechos. Nosotros no es que inclinamos la balanza para uno de los lados. Las cosas son como son, normativamente hablando, y hay un plexo de derechos que no solo es normativo, sino que es constitucional y que es convencional, que corresponde o no corresponde en el caso concreto. Sí, hay uno que está bien a derecho, ajustado a derecho y otro que no. Claro, entonces, en todo caso hay que encarrilarlos para que estén los dos ajustados a derecho. Claro, por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Digamos, llama una persona, nos dice, che, me pasa el alquiler de 10.000 a 14.000, ¿está bien? Chequeamos, sí, está bien. Luego podemos discutir si es razonable, si no es razonable, si es mucho, si es poco. Es legal. Pero es legal, está ajustado a la normativa. Entonces, eso es un primer digamos, gran trabajo que se hace, que es casi de un sanitarismo jurídico, ¿no? Prevenir situaciones de conflictividad que digamos, de profundizarse implicarían un sufrimiento. Una pelea, capaz. Ir a ver un abogado, que el abogado digamos, te cobre por la consulta. Bueno, esto se resuelve con una primera intervención. Y luego sí intervenimos en situaciones ya más críticas o estadios más críticos. Nosotros tenemos un área de mediación que no está emplazada dentro del área de inquilinos, sino que es un área autónoma entre la Defensoría, y muchas veces intervienen también y articulamos con ellos para poder resolver alguna situación crítica que se genere entre las partes. Luego tratamos en forma oficiosa, siempre mediar, hablar con la otra parte. Nos llama un inquilino o una inquilina, nos dice, che, de la inmobiliaria me dicen esto, me están medio, a veces utilizando un término, apretando para esta situación. Llamás a la inmobiliaria, che, ¿qué pasa? No, pasa que se puso nervioso y me insultó. Bueno, bajemos un poco, fijémonos. Y a veces se resuelven los casos y hay otras veces nosotros no hacemos un patrocinio individual, pero sí dejamos preparada la situación para que conforme tenga que avanzar o profundizar o sea, se derive a una cuestión judicial. Claro, la persona que tenga que ir a consultar. Primero asesoramos a quien consultar y segundo, también damos información que es empoderamiento. Si uno tiene que ir a ver un abogado o una abogada, ya la persona, si atravesó por el ámbito de la Defensoría, sabe cuáles son sus derechos, saben cómo está configurada la situación y ya no es tan fácil decirle, no, acá esto es así, ¿viste? Es como que las personas que atraviesan por la instancia de la Defensoría, si no se van con el problema resuelto, se van bastante más empoderadas y pueden ejercer sus derechos de mejor forma. Y en general esas mediaciones que ha tenido la Defensoría, ¿por qué cuestiones son? ¿Por los montos de los alquileres, cuestiones edilicias? Generalmente son cuestiones relacionadas con la inmobiliaria. Aquí vemos como también la aparición de intermediarios e intermediarias a veces termina generando algunas distorsiones, claro, porque digamos, el locador tal vez ni se enteró que había un problema y es la inmobiliaria que le está pidiendo a una persona para entrar a una propiedad una serie de rubros que es exorbitante, que no tiene nada que ver, que está fuera de la ley. Hemos visto, por ejemplo, la ley de martilleros y corredores inmobiliarios estipula que los honorarios que se deben percibir van entre el 1 y el 2% por partes y tiene una coma que dice pudiendo una de las partes asumir la totalidad. ¿Qué pasa siempre? Nunca lo hace. 4% Claro. el inquilino. Eso es de cajón. Ahora, hemos visto casos que son el 6, el 7 o el 8. No, bueno, no corresponde. No corresponde. Entonces llamamos a la inmobiliaria y le decimos, che, mira, estás queriendo cobrar el 8%. Me parece que no corresponde, fíjate, veamos. Bueno, las mediaciones muchas veces tienen que ver a veces con situaciones de ese tipo y también hemos mediado en situaciones de contratos de locación de palabra no formales, de estos de los que hablábamos, en los que se había suscitado alguna situación violenta. Recuerdo al inicio de la pandemia, porque lo trabajamos con la delegada de Berazategui, una locadora que había encerrado
con una reja a la locataria, porque no le podía No le pagar. Bueno, No dejaba salir. Hubo que Claro. desescalar un conflicto que ya no era ni legal, era hasta había una privación ilegítima. Claro, de las libertades. Entonces dijimos, che, mirá, esto no está bueno, fíjate cómo... Y uno entiende que a veces entrar como en clave muy legalista no resuelve necesariamente el conflicto, y que a veces lo que hay que hacer es tratar de forma oficiosa ir desescalando, ir haciendo que una persona se ponga en el lugar del otro, y en la medida de lo posible tratar de que eso no escale y que se pueda proponer una convivencia un poco más armónica. Jerónimo, y la ley de alquileres, digamos, regula también el tema de los alquileres temporarios, por lo general los que hay en las Los de temporadas verano, de ¿no? verano. Eso te iba a preguntar Porque, ahora. digamos, muchas veces, no sé, vemos en publicidades o donde sea, alquileres en dólares. ¿Eso cómo se regula? ¿Cómo se controla? Bien, los alquileres temporarios quedan por fuera de las previsiones Sí, de los de este la- gran paraguas del de la verano. ley 27551. Esos, los que son también con destino a embajadas o periodos feriales, hay cuestiones que no están alcanzadas, como decía, por la nueva norma, e incluso las cuestiones comerciales que van por fuera. Ahora se está poniendo en boga con la proximidad de la temporada de verano esto de los alquileres en dólares, o incluso las plataformas, no quiero decir Sí, sí, sí. ninguna Sí, de las sí, marcas, ningún pero las nombre. plataformas de alquileres temporarios. Lo primero que hay que ver frente a eso es si no está habiendo un fraude a la norma. Pero si el contrato temporario es por más de 3 meses o es en periodos consecutivos, bueno, esto la ley presume que en realidad lo que se está haciendo es tratando de eludir el marco normativo de protección a los inquilinos e inquilinas. Y luego, en relación a las cláusulas en dólares, a ver, en materia contractual rige el principio de autonomía de la voluntad, y eso es lo que genera que a veces en este tipo de contratos que tienen regulaciones más específicas, la persona pueda obligarse, digamos, de una forma un poco más gravosa de la que está estipulada para, en este caso, una cuestión que es de orden público, como El las hogar. locaciones con fines Para hogar. habitacionales. Claro. Generalmente se solicita en este tipo de contratos la renuncia a la cláusula del 765 del Código Civil y Comercial, que lo que dice es que los contratos de suma de dinero, cuando se pacta o se pauta por una moneda que no es de curso legal, se puede resolver aportando el valor equivalente al tipo de cambio oficial. Esto piden renuncias y demás. Nosotros lo que estamos sugiriendo frente a estos casos, si se van a celebrar contratos temporarios, es que se informen bien, porque hay una volatilidad cambiaria que está ahí, hay una tensión cambiaria que puede resolverse para un lado o para el otro, y frente a esta situación, frente a este marco de incertidumbre, saber qué es lo que uno está firmando. Digamos, a todos nos gusta irnos de vacaciones, ir a la casa que nos gusta, a la casa que vimos eventualmente por internet, que está amoblada, que está cerca de la playa, pero no vaya a ser cosa que terminemos firmando nuestra propia acta de función, hablando en términos Claro, muy sí, extremistas, sí. pero Sí. alguna cuestión que te aún en el entierra. ejercicio de la autonomía de la voluntad termine siendo demasiado gravoso en estos contextos. Entonces, como línea general, informarse. La Defensoría también está para asesorar frente a este tipo de cuestiones, y lógicamente hay cláusulas que pueden ser un poco abusivas por una de las partes, y bueno, en todo Hay que caso, pasar. saber que uno se está sometiendo a ese tipo de cuestiones. Y este año va a haber también, no sé si corresponde a tu área, pero la Defensoría siempre publica un listado de más o menos cuánto están cobrando en la costa atlántica bonaerense. ¿Sabés si se va a hacer este año? A ver, todavía no comenzamos a hablar del tema, pero entiendo que en breve lo analizaremos, sobre todo para tener un registro, Sí, para ver tener Sí, un un parámetro, y parámetro. también informar a la gente, porque a veces al no haber, digamos, una No. reglamentación de esto, por ahí se cobran Sí, cualquier disparates. cosa, Sí, siempre es importante Bueno. frente a ver, en un marco de competencia perfecta, lo que debería haber es una información adecuada y veraz para Para todas las personas. Frente a contextos de incertidumbre o de volatilidad, tener valores de referencia siempre es importante, porque en última instancia uno puede decidir en función de lo que la media estaría percibiendo, cobrando o esperando cobrar. Y esto es importante, porque de lo contrario una persona debería hacer tantas consultas como para tener un panorama integral, y la verdad es que no tenemos tanto tiempo como para formarse poder- su propio Sí, sí, mercado, un es, disparate. es imposible. Pasa lo mismo en los comercios y más, uno no puede recorrer 70 No, comercios no, para tal ver cual. cuánto está el precio de la yerba. Entonces, programas como Precios Cuidados o Comprar Más Cerca son importantes para saber si más o menos el producto está en línea con otro producto de la misma calidad o estándar. Entonces, en este caso, lo mismo.
es posible que se arme. La Defensoría trata de buscar mucho en materia de promoción esta lógica de ir dando herramientas para empoderar a las personas. Jerónimo, muchísimas gracias por esta visita y por habernos ilustrado sobre el tema inquilino. Seguramente con el correr del proceso y cómo vaya desarrollándose, por ahí podemos volver a charlar. Bárbaro, a Muchas disposición. gracias. A ustedes. Muy bien, muchas gracias. Así estaba. Entonces, nos despedimos hasta la semana que viene. Así es, y empezamos con el debate, obviamente. Sí, el debate, y además, para no perderse nada de esto ni del debate, ¿qué hay que hacer? Hay que suscribirse al canal de YouTube de Infocielo, del grupo Infocielo, y en las redes sociales tienen que seguir el hashtag InfocieloDebate. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.